Lo último, en cuanto al manejo del paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenemos el uso de los nuevos fármacos que bloquean el sistema de angiotensina y también bloquean la neprilicina. Estos fármacos, según los últimos estudios, se ha demostrado que disminuyen aún más la mortalidad por uso de un IECA o un ARA2. Entonces, el bloqueo de los sistemas neuromorales para el tratamiento de la hipertensión arterial y insuficiencia cardíaca ha sido objetivo de estudios hace años, múltiples estudios, ya lo hemos ido viendo. No les voy a contar estudios, eso no es para que lo conozcan. Dentro del sistema de compensación, los péptidos natriuréticos constituyen una familia de hormonas que son producidas por diversos órganos, y en el caso del paciente con insuficiencia cardíaca, al haber una sobrecarga de la aurícula, va a liberar el péptido natriurético auricular por aumento de presión y aumento de volumen. A nivel del ventrículo se va a liberar el péptido natriurético beta, se llama beta, ventrículo auricular, y tenemos otro péptido natriurético, que es el péptido natriurético tipo C, que se libera en el sistema nervioso central y en el endotelio y el tejido renal. ¿Qué factores tienen? ¿Por qué son beneficiosos este sistema de péptidos natriuréticos? Porque producen vasodilatación, natriuresis, y si se elimina sodio, se elimina agua diurético. Entonces, son muy beneficiosos para el paciente. Si ustedes recuerdan, un paciente con insuficiencia cardíaca tiene aumento de la presión, aumento de la presión por disminución del volumen latido. Ese aumento entonces nos va a liberar el péptido natriurético auricular, péptido natriurético beta. Y el C, que también existe. Estos son beneficiosos porque producen vasodilatación. Al haber vasodilatación hay disminución de la carga, y también tenemos disminución de la sobrecarga y de la presión de llenado por el efecto diurético. Eso es lo que hace fisiológicamente en nuestro organismo como mecanismo de compensación. También nos sirve como diagnóstico. Incluso en laboratorio podemos pedir péptido natriurético beta. Nosotros podemos diagnosticar laboratorialmente una insuficiencia cardíaca. En un caso clínico, creo que lo mostré, no teníamos un péptido natriurético beta bastante elevado. Entonces nos sirve como diagnóstico y nos sirve como respuesta terapéutica. Fisiológicamente nuestro organismo lo libera cuando hay aumento de presión, volumen a nivel de las aurículas y a nivel de los ventrículos. Como todo mecanismo en nuestro organismo, existe siempre un factor que es de eliminación, ¿no es cierto? En este caso, el factor de eliminación o la enzima que lo degrada es la neprilicina. La neprilicina es una enzima que degrada los péptidos natriuréticos, péptidos vasoactivos, adrenocorticoides. Lo que a nosotros nos interesa es que degrada los péptidos natriuréticos. Entonces, en los últimos estudios que se han realizado, el estudio más conocido es el paradigma, ustedes pueden cuidar su piel. En ese estudio se estudió una molécula que es el valsartán, que es un ARA2, más sacubitril. Esa molécula la llamaron LZC696. ¿Qué fue lo que se evidenció en ese estudio? Lo que vieron en el estudio paradigma es que este compuesto reducía la mortalidad, reducía los días de internación en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Comparándolo ya con el IECA, por ejemplo, con el enalapril, hay una reducción marcada de la mortalidad. Entonces, dentro del tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca, la molécula ya de lesión de los que tienen presión de eyección reducida es el sacubitril valsartán. En los estudios se ha demostrado que es mucho mejor que un IECA y mucho mejor que un ARA. Entonces, si ustedes quieren ser ya el top, pongámoslo, ya lo que se usa es sacubitril valsartán, porque produce doble bloqueo. Bloquea el sistema renal angiotensina aldosterona y evita la degradación de los péptidos natriuréticos. Y como hemos visto, los péptidos natriuréticos tienen una acción beneficiosa: vasodilatación, natriuresis y diuresis. Disminuye los signos de sobrecarga y disminuye la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, valsartán bloquea la receptor de angiotensina tipo 1, que dijimos que era malo para nuestro organismo, porque producía vasoconstricción, fibrosis, remodelado, y bloquea el sacubitril, que bloquea la neprilicina, y la neprilicina es la que degrada los péptidos natriuréticos. Al evitar su degradación,
su efecto beneficioso persiste por más tiempo en nuestro organismo. ¿No es cierto? Doctor, en este caso, si se respetara ese, si se utilizaría ese fármaco, ya no se usaría el furosemida, porque está teniendo ese efecto, ¿no? Se usa. Lo que pasa, hay que entender, es muy importante lo que usted pregunta. Hay que tener en cuenta que nosotros al paciente con insuficiencia cardíaca tenemos que ver si el paciente está con sobrecarga o no está con sobrecarga. Si tenemos un paciente que esté haciendo falla cardíaca izquierda, que tenga una disminución del volumen sistólico, volumen latido, por consecuencia, por patología, se va a sobrecargar el pulmón y si hay congestión sistémica del hígado. Resumiéndolo, este paciente, nosotros para aliviar los síntomas, sí o sí tenemos que darle diurético. Hay que darle diurético para aliviar sus síntomas. Si está descompensado, y si es un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca ya avanzada, hay que darle su diurético de mantenimiento. Lo que sí se ha visto que el sacubitril valsartán también tiene un efecto diurético, también tiene un efecto vasodilatador, al final los jarados son vasodilatadores, pero su principal utilidad, su principal función, llamémoslo, es bloquear estos sistemas que al final lo que hacen es progresar la insuficiencia cardíaca. Lo que sí no puedo usarlo. Si la pregunta es usar un diurético más un sacubitril valsartán, sí lo puedo usar si el paciente lo necesita, si el paciente está congestivo, si tiene edema, si tiene irritación yugular, si tiene estertores crepitantes. Sí, lo tengo que usar. Tengo que darle un diurético, puedo darle furosemida, metalazona, potencia, orina. Y si tiene buena presión arterial, si no está en shock, porque el shock evita los jarados receptor, entonces puedo darle sacubitril valsartán. Lo que no puedo usar es un IECA o un ARA más sacubitril valsartán. Eso no tiene nivel de evidencia, está contraindicado. Pero si tengo un paciente con insuficiencia cardíaca que tenga cierta sobrecarga o que usa diuréticos de base, pero tiene buena presión y no tiene ninguna contraindicación, es de sacubitril valsartán, que se ha demostrado en los últimos estudios, que ese estudio lo pueden investigar, reduce la mortalidad del paciente. La pregunta es, ¿si se puede usar diurético? Sí se puede, no contraindica. ¿Ya? Doctor, ¿estos dos medicamentos vienen solitos como fórmula? Vienen juntos. Ahorita se los voy a mostrar la presentación. Ya, porque hasta donde tengo entendido, creo que el valsartán no estaba en el mercado. Hay valsartán en el mercado, Valaxam se llama. Ya. Valaxam valsartán más hidroclorotiazida, antihipertensivo. Hasta hace unos años, sacubitril valsartán no había, traían de contrabando. La gente que podía se hacía traer, pero ahora ya hay los médicos. Entonces, yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca y ustedes realmente quieren darle el mismo tratamiento, sacubitril valsartán. Ya es lo último. Y pueden investigarlo. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una diapositiva en la que nosotros podemos observar cuál es el mecanismo de acción de sacubitril valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca. En la parte superior podemos observar el sistema renina-angiotensina que se activa por el mecanismo de compensación. En la angiotensina 2, nos vamos para la angiotensina 1, angiotensina 2, al final lo que hace es actuar en el receptor alfa 1, y como sabemos, el receptor alfa 1 tiene efectos deleterios en nuestro organismo, produce vasoconstricción, produce aumento del tono simpático, aumento de la aldosterona, produce profibrótico y produce hipertrofia ventricular. A la larga todo eso es malo para nuestro organismo. Bueno, entonces, como tiene el valsartán, bloquea ese sistema a nivel del receptor de angiotensina tipo 1. Ya hay varios tipos. Y el sacubitril lo que hace es bloquear la glicina. Por lo tanto, va a persistir el efecto de vasodilatación, va a reducir el tono simpático, va a producir diuresis y antiuresis. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos las presentaciones y equivalencias del sacubitril valsartán comparándolo con los medicamentos IECA y ARA respectivamente. La dosis de 24.3 miligramos de sacubitril más 25.7 de valsartán tiene una presentación comercial de 50 miligramos, lo cual va a tener una equivalencia al valsartán como monoterapia de 40 miligramos y una equivalencia al Saladril de 2.5 miligramos.
La presentación por la dosis de 48.6 miligramos de sacubitril, 51.4 de valsartán, y con presentación inicial de 100 miligramos, de equivalencia a valsartán de 80 y de equivalencia a 25. Obviamente se empieza con dosis bajita y según la tolerancia del paciente se va incrementando la dosis. Sí. ¿Ya? Entonces, sacubitril valsartán, la presentación más baja es 50 miligramos, para que nos pongamos de acuerdo. Y se va iniciando según la respuesta terapéutica. Muy bien, entonces dentro de los inhibidores del sistema renina-angiotensina aldosterona ya mencionamos algo. IECA, tenemos aquí las respectivas dosis, el más usado es la de 2.5 miligramos cada 12 horas, una dosis máxima de 20 miligramos cada 12 horas. Esta dosis es en el contexto de insuficiencia cardíaca. Para un paciente hipertenso las dosis son más altas. Ya es importante tener en cuenta. Los antagonistas de receptores de angiotensina, valsartán, 12.5 miligramos. Por ejemplo, aquí la dosis máxima de valsartán me pone 300 miligramos. En un hipertenso llegamos a usar hasta 320 miligramos. Para que se encuentre que la dosis varía mucho. Ya, valsartán lo mismo. Aquí, dosis mínima, 12.5 miligramos. La dosis máxima, 50 miligramos. En un paciente hipertenso podemos usar hasta 150 miligramos. Pero estas son las dosis en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Los antagonistas de la aldosterona, esperona y espironolactona, la dosis es prácticamente la misma, se inicia con dosis bajita de 12.5 miligramos y se puede incrementar hasta 50 miligramos día. La mayoría de la literatura demuestra que dar una dosis superior a 50 miligramos en el contexto de la insuficiencia cardíaca no se ha demostrado que tenga mayor efecto beneficioso en el paciente. ¿En qué pacientes sí se puede dar una dosis de 100 miligramos? En pacientes con hepatología crónica, pacientes con cirrosis de hipotensión. ¿Ya? Los beta bloqueantes, que son los fármacos que ustedes ya conocen, pero hemos avanzado de la teórica, bisoprolol, 1.25 hasta 10 miligramos día, el nebivolol, que tiene la ventaja de ser liberador de óxido nítrico, que se puede usar hasta 10 miligramos día, y un nuevo fármaco que cada vez se está introduciendo más en el uso de la insuficiencia cardíaca es la ivabradina. La ivabradina, dentro de su clasificación, está dentro de los antianginosos, pero tiene más utilidad en pacientes hiperdinámicos, en pacientes con taquicardia. ¿Ya? La ivabradina, para entender su utilidad, primero tenemos que saber que la frecuencia sinusal es un factor de riesgo cardiovascular y la frecuencia sinusal aumenta la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué aumenta la mortalidad cardiovascular? Porque hay mayor consumo de oxígeno, hay mayor trabajo miocárdico. Entonces, al paciente, incluso yo lo sé usar en pacientes con shock cardiogénico. Si tengo un paciente con shock cardiogénico que está con doblista, que está con sinol, que está con doblito, que está con nora, y lo tengo muy taquicárdico, yo sé que esa taquicardia no es beneficiosa para el paciente, entonces le introducimos ivabradina. ¿Es antianginoso? Sí, pero su principal utilidad clínica es disminuir la frecuencia cardíaca, que su mecanismo de acción es diferente, no es como los beta-bloqueantes, no es como el bisoprolol, que bloqueaba los receptores beta-1, ¿se acuerdan? Sí. La ivabradina es un fármaco antianginoso que bloquea las corrientes de marcapaso, o sea, actúa a nivel del nódulo sinusal bloqueando los canales de sodio. ¿Qué hace? Disminuye la frecuencia cardíaca en ritmo sinusal. Eso es importante, ¿ya? Obviamente tiene acción antianginosa porque hay menos consumo de oxígeno, hay menos trabajo miocárdico y va a haber menos síntomas en el paciente. En pacientes con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 a 3 con presión de eyección reducida y taquicardia que recibían tratamiento estándar, mejora la función ventricular, reducía el remodelado de la mortalidad cardiovascular. Hay controversia, pero sí se ha visto que es beneficioso. Cuando el paciente está taquicárdico, está invitado, por su mecanismo de acción es diferente. Porque si tengo un paciente que está en shock y está con nora y le doy al mismo tiempo bisoprolol, como que ahí estamos actuando en el mismo receptor, ¿no es cierto? Por un lado estoy dándoles agonista beta-1, enviando dobutamina, por ejemplo. Si al mismo tiempo para frenar la frecuencia cardíaca le doy bisoprolol, es el mismo receptor. Pero si le doy ivabradina, es diferente mecanismo de acción y va a ser el mejor efecto. Ya, entonces su utilidad es dentro del manejo de pacientes con insuficiencia
taquicardia. Pertenece al grupo de los agentes venenosos, pero por su mecanismo de acción que bloquea los canales de sodio, reduce la taquicardia o el estado hiperdinámico del paciente. ¿Ya? Muy bien. Con eso terminamos el tema de inhibición del sistema renina angiotensina aldosterona. Esa es una